Gente, hoy vamos a hablar de poder, concretamente de secundarios demasiado rotos para su universo. Esta es la parte 4, pero la puedes ver sin problemas. Si no has visto las otras, después vas a verlas. Ya sabéis, dale like, compártelo y sobre todo hype para que hagamos incluso más partes. Desde la mujer más poderosa de la Tierra hasta el viejo con espada que derrota al prota y al villano a la vez. Número 5. Star en Stripe de Boku no Hero Academia. Obviamente no es la más poderosa de su universo. Eso sí, probablemente tenga el mejor queer de todo el universo, porque tanto el All for One como el One for All no son tan buenos de primeras, sino que son buenos con el tiempo, ya que son acumulativos. Uno pues robando más queers y el otro simplemente teniendo más portadores. Pero de base, de primeras, el queer New Order está extremadamente roto. Vamos a hablar un poco de cómo funciona este queer y algunas hazañas que tuvo esta mujer que, pese a salir muy pocos capítulos, mostró ya bastante. El funcionamiento de New Order es extremadamente simple y eso es también lo que lo hace estar tan roto. Básicamente debe tocar al objetivo y después decir su nombre para establecer una nueva orden, una nueva regla. Y esas órdenes, aunque tienen limitaciones, siguen estando muy rotas. De primeras sabemos que puede establecer dos. Una la utiliza en ella misma para ser extremadamente fuerte físicamente hablando. Sí, no está al nivel de All Might, obviamente, pero mínimo que sería un top 5 del universo, un top 7 en el peor de los casos, solo físicamente hablando. Además, le queda la segunda orden, con la cual puede establecer otra regla que en mitad de combate es más importante incluso que la que establece en sí misma. Eso sí, importante, New Order funciona mejor con objetos inanimados y también es más útil para poner condiciones negativas, perjudiciales sobre otros, más que bufearse a sí misma, más que beneficiarse en sí. Dejando claro cómo funciona, pasemos a comentarios o hazañas que llevan a escalar bastante a esta mujer. De primeras, el propio AFO la considera un auténtico peligro. Si ella aparecía en Japón, podía destruir sus planes. Además, nos deja claro que es la mujer más fuerte del mundo. Nada más empezar la pelea contra Shigaraki, vemos que el límite de su orden es bastante laxo, pudiendo, por ejemplo, quitar la atmósfera alrededor suya en un radio de 100 metros. También tiene unos reflejos bastante buenos, ya que pudo detener los láseres que Shigaraki había reflejado. Sus golpes eran capaces de dañar al propio Shigaraki, que es verdad que en este momento no está en su prime como lo estará después, al menos físicamente hablando, pero no está nada mal dañar a este Shigaraki, ya es bastante considerable. Probablemente la mayor demostración de su poder es cuando toca a Shigaraki y le pone la siguiente orden. Si Shigaraki Tomura se mueve un centímetro de donde está, su corazón dejará de latir. Lamentablemente esta jugada tenía un counter que era básicamente la locura esquizofrénica de Shigaraki, pero contra casi cualquier otro personaje eso habría sido el GG. Básicamente Star puede one-shotear a prácticamente todos los personajes de su universo siempre que no estén un poco locos. Además, también físicamente casi le hace un one-shot. Es verdad que con un poco de ayuda, tanto de los cazas que tenía alrededor con sus láseres, como de los misiles intercontinentales Tiamat. Pero el ataque que le metió a Shigaraki casi lo mata. Solo sobrevivió porque excavó un agujero en el suelo y puso al Nomu de escudo. De esa forma, no comiéndose casi daño de los misiles, y también en gran parte por la regeneración. Pero además, incluso después de morir, este quit estaba tan roto que siguió dando por culo a Shigaraki. En gran parte gracias a eso, nuestros protagonistas consiguen más tiempo para poder luchar contra Shigaraki. Si no, habrían perdido lo más probable, ya que la última orden que dio Star fue que New Order se rebelara contra los demás dones. Por eso Shigaraki fue perdiendo parte de sus dones por culpa de Star, perdiendo algunos queers, como por ejemplo el queer de reflejo. Sí, no será la más poderosa, pero teniendo en cuenta lo roto que estaba su queer, creo que merece estar completamente en este top. Pero bueno, pasemos al siguiente. Número 4. Takamura, de Hajime no Ippo. Hablemos del absoluto dios del boxeo, un prodigio entre prodigios. Takamura, incluso antes de empezar a boxear, ya tenía un gran nivel, o al menos apuntaba maneras, ya que básicamente era un rebelde, algo maleante, y un día el viejo Kamogawas se lo encontró por la calle, y Takamura básicamente le estaba dando una paliza a varios delincuentes. Pero lo que parecía una simple pelea callejera no lo era, o al menos no por parte de Takamura. Sus golpes tenían ya buen nivel, incluso antes de haber entrenado algo de boxeo. Apuntaban para ser un profesional. Ya desde el principio del manga nos muestran que Takamura está a otro nivel, noqueando en unos segundos, en apenas un golpe, al tercer puesto del peso medio, Kazuhiko Hirano, técnicamente el oponente más fuerte de Takamura hasta ese momento. Después ya se enfrentaría a bestias a otro nivel completamente, a campeones mundiales. Pero si tenemos que hablar de una demostración de poder que parece más Baki que el propio Hajime no Ippo, es durante el entrenamiento en las montañas. Pues bueno, están en las montañas, en mitad de la nada, y obviamente pues hay osos cerca, y uno bastante cerca de la casa. En más de una ocasión se lo encontraron. En una de estas, Takamura estaba corriendo por las montañas hasta que se encontró al oso. Lo irónico es que antes de encontrarse al oso, él había bromeado que saldría a buscarlo, lo cazaría para comérselo en un estofado. Eso sí, al encontrarlo, se cagó al ver lo realmente grande que es un oso cara a cara. Pero aún así, no tenía espacio para huir, así que se enfrentó a este oso a puñetazos, esquivando sus golpes bastante bien,
golpes de un oso. Es verdad, llegó a darle con las garras en el pecho, por ejemplo, pero Takamura no podía hacerle daño hasta que apuntó al que es técnicamente el punto débil de los osos, al menos según el manga de Hajime no Ippo. No sé si esto es real, que es la frente. Y a base de puñetazos en la frente consiguió noquear a un maldito oso. Eso ya es una auténtica locura. Pero hay más. Incluso contra personajes como Brian Hawk, el campeón mundial de peso medio junior, un tío que era puro instinto y violencia, Takamura demostró estar a otro nivel. Y eso que Hawk era un tío muy raro, no era un boxeador normal, ni tanto por cómo esquivaba, ni por cómo daba sus golpes. Vamos, que el tío no era un boxeador como tal, no tenía bases de boxeador, simplemente era pura violencia absoluta. Y Takamura resistió esos golpes y siguió luchando. Poco a poco demostró tener mucho mejor nivel de boxeo, eso sin duda. Es así que el propio campeón admitió que era el mejor boxeador contra el que se había enfrentado. Y al final, gracias al jab que le enseñó el viejo, su maestro, consiguió tumbarlo. Aunque obviamente el campeón se levantó, pero Takamura ya había conseguido lo que quería, aparte de ganar obviamente el cinturón, que era demostrar que el boxeo del viejo llegaba al nivel de un campeón. Ahora ya tocaba la pelea callejera. Ya aunque Takamura tenía la desventaja de haber bajado de peso, por lo que su resistencia era menor, pasar del quinto round para él fue algo malo, ya no tenía nada, literalmente ni sudaba porque no quedaba nada que quemar. Takamura siguió dándolo todo y al final, con lo único que le quedaba, que era ese espíritu, esas ganas de luchar, consiguió tumbar al campeón mundial, un tío que viene de Japón, que no está al nivel de boxeo de los grandes de América, y aún así consiguió ganar su primer título. Y después de eso ha seguido ganando y ganando y ganando, asegurando que ganará todos los títulos de los diferentes pesos. Y hasta donde sé, está invicto. No lo puedo asegurar porque no voy al día, como comprenderéis, 1500 capítulos o más de 1500 capítulos de manga y aún siguen saliendo, pues es complicado estar al día. Pero aún así, sin duda, Takamura es una bestia entre bestias, un tío demasiado poderoso para su universo. ¿Qué más que decir? Se tumbó un oso. Pero pasemos al mejor espadachín del mundo. Número 3. Hiko Seihuru 13, también conocido como el maestro de Kenshin en Samurai X. Ahora bien, ¿por qué este hombre está tan roto? Bueno, hay varias cosas que nos confirman esto, pese a haber aparecido bastante poco. Pero de primeras, hablemos un poco de su arte marcial y sus técnicas. Ya después iremos con algunas hazañas. El arte marcial de Hiko es el Hiten Mitsurugi Ryu. Es un arte marcial que se basa sobre todo en la velocidad, en el Shinsoku, la velocidad divina, tanto en moverse como en desenvainar la espada. Algo muy importante para este arte marcial. Y básicamente todo este estilo de la espada se basa en matar de un golpe rápido a tu enemigo. Es más, está creado principalmente para que el usuario pueda derrotar a grupos enteros él solito, cosa que podemos ver perfectamente con el pasado de Kenshin, cuando era el Hitokori y se dedicaba a matar a grupos enteros. Pero a diferencia de Kenshin, que tiene un cuerpo pequeño, que para usar este arte marcial puede ser malo, ya que sobrecarga el cuerpo y a largo plazo puede ser incluso peligroso, en el caso de Hiko no, o al menos no tanto, ya que tiene un cuerpo grande, fuerte y extremadamente musculoso, y de esa manera aguanta mejor la presión del arte marcial. Pero si hablamos de técnicas, tenemos unas cuantas. El Shoryuken es una técnica del Batojutsu de doble golpe. Primero se lanza el ataque con la espada al desenvainar y después un segundo golpe con la propia vaina. Existe una versión inversa, o al revés, que básicamente primero te golpea con la vaina y después con la espada, pero viene a ser lo mismo. Una de las técnicas más emblemáticas de Hiko sin duda es el Kuzu-ryusen, un golpe extremadamente rápido que golpea casi de manera simultánea 9 puntos, los 9 puntos básicos del Kenjutsu: cabeza, hombro derecho, brazo derecho, muñeca derecha, zona baja, muñeca izquierda, brazo izquierdo, hombro izquierdo y pecho, lo que provoca que sea una técnica extremadamente difícil tanto de esquivar o de bloquear. Y luego está la Amakakeru Ryu no Hirameki, que es la técnica definitiva de este arte marcial. El secreto de esta técnica es que mientras que en un golpe normal se realiza desenvainando la katana por un lado y dando un paso adelante con el pie puesto, este golpe añade un paso a mitad del desenvainado con el pie adyacente a la vaina, creando un paso entrecortado, y que esto genera una especie de aceleración instantánea tanto en la carga hacia adelante como en el desenvaino de la espada. Básicamente es un golpe normal mucho más rápido y mucho más potente, para que nos entendamos tú y yo. Además de que es verdad que para dominarlo hace falta un factor psicológico o filosófico en el cual básicamente debes comprender el peso de la propia vida. Y es una técnica extremadamente mortal. Es más, de manera normal, cuando el alumno aprendía esta técnica, acababa matando al maestro. Obviamente en el caso de Kenshin no, pero bueno, temas de Kenshin. También tiene otras grandes técnicas como el Shoryuken, el Hiryusen, Ryumei-sen, entre otras, pero no vamos a nombrarlas todas por tema de tiempo. Aunque lamentablemente no podemos ver todo el potencial de este señor, ya que el maestro de este arte marcial está limitado a participar en los conflictos políticos, por unos momentos se nos deja bastante claro el nivel de Hiko. Por ejemplo, él mismo dice que podría derrotar más o menos fácil a Makoto Shishio, el antagonista principal o el antagonista más recordado de esta obra, y al propio Kenshin también prácticamente. A las mayores bestias de su universo para él no serían nada. Y si hablamos de hazañas de poder, por lo menos tenemos una
destacable, aparte de obviamente entrenar con Kenshin. Esta es sin duda su pelea contra Fuji, un miembro del Yupun Katana, ya sabéis, los soldados de élite, por así llamarlo, de Shishio. Un gigante de más de 5 metros de altura, porque sí, por alguna extraña razón, en el universo Kenshin existe gente bastante deforme, pero bueno, este gigante en términos de fuerza física es uno de los mayores de todo el universo. El tío podía derribar edificios enteros solo con su espada, de un simple golpe, y Hiko bloqueó estos golpes sin problemas y lo derrotó con una tremenda facilidad. Es más, incluso insta a Fuji a liberarse del control que tenía Saisuke e ir con todo contra él, quitándose su armadura para pegar mucho más rápido, y aún así Hiko lo derrotó, más o menos entabló una especie de amistad o al menos entendimiento con el personaje. Y lamentablemente no podemos ver más del poder de este señor porque ya digo, tiene una participación bastante corta, pero aún así nos dejan bastante claro que está extremadamente roto y probablemente sea el personaje más roto del universo, aunque podemos discutirlo. Pero bueno, sigamos. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo ya sabéis, dale like, compártelo, pero sobre todo el hype este. Y recuerda, tenemos un Discord y un canal secundario. Número 2. Jin o él, de las chicas superpoderosas o las supernenas aquí en España. El villano secundario más roto de este universo, ya que básicamente es el demonio, un poquito más afeminado de lo habitual, pero básicamente es el demonio. De primera, realmente el personaje de Jin sí que tiene un nombre, pero pronunciarlo genera tal terror en las mentes humanas que por eso se le denomina Jin. De manera canónica, sabemos, gracias al capítulo Speed Demon, que sin las niñas la ciudad sería conquistada por Jin, ya que en un capítulo, debido a que alcanzan la velocidad de la luz porque se empiezan a desafiar entre ellas para ver quién llega antes a casa, pues acaban viajando 50 años en el futuro, y Jin había conquistado toda la ciudad, por lo menos convirtiéndolo en una ciudad completamente apocalíptica. Este señor puede resistir sin problemas los golpes de las tres a la vez, lo cual es destacable, porque estas señoras son más fuertes que por ejemplo un Viltrumita, y además cuando luchan en equipo, cuando luchan juntas, son mucho más fuertes, y aún así Jin podía tancarse estos golpes más o menos bien. Puede aumentar su tamaño de manera radical, tanto como a nivel de un edificio o incluso más grande que la propia luna. Para sumarle más cosas aún, debería ser comparable en velocidad a las niñas. Obviamente no puede ir a la velocidad de la luz por las reglas del universo, pero debería estar cercano. Además que en su caso se puede teletransportar o incluso teletransportar a otros personajes. Tiene bastantes habilidades de ese estilo. Ahora bien, la gracia o poder de este señor no es tanto en sus capacidades físicas, sino en sus hacks y habilidades. Por ejemplo, tiene un control mental a un nivel bastante considerable. Provocó que toda la ciudad, tanto animales y humanos, odiaran a las chicas, pero con puro y absoluto odio. Incluso el propio narrador las odiaba. ¿Pero creéis que esto es todo? Pues obviamente no. Además, por lo que parece, Jin puede revivir a la gente, ya que revivió a los chicos super apestosos, la versión masculina de las chicas que creó Mojojojo. Y no solo eso, sino que revirtió la debilidad de los chicos a los besos en su punto fuerte. Cada vez que las chicas lo besaban, los hacían más fuertes, más grandes, aunque aún tenían otras debilidades como amenazar su ego masculino. Pero siguiendo con Jin, tiene unas cuantas cosas más. Puede atacar desde el mundo de los sueños, dio vida a los dibujos de burbuja, técnicamente casi destruye la Tierra al hacer que unos científicos alteraran la órbita terrestre acercándonos al Sol. Y creo que después en sí movió el Sol, o eso se nos da a entender, no lo tengo claro. Pero vamos, que el tío tiene una manipulación de la realidad bastante considerable. Es más, cuando él simplemente aparece en escena, la propia realidad coge un tono rojo, como si el infierno estuviera en la Tierra. Sin duda, Jin está asquerosamente roto y no gana en sí a las chicas superpoderosas porque muchas veces parece que no se está tomando las cosas demasiado en serio. Pero bueno, pasemos al siguiente. Número 1. Takamura, de Sakamoto Days. El viejo medio muerto que apenas puede mantenerse despierto más roto del anime. Y es probablemente uno de los puestos más bestias de este top. Es decir, con diferencia es uno de los secundarios más rotos dentro de su universo. Y mira que llevamos unas cuantas partes ya de esta saga. De primeras es miembro de The Order, que básicamente es el grupo de élite de asesinos más poderosos del AHA. La creme de la creme, los más fuertes. Prácticamente los top tier del verso son o han sido miembros de este grupo. No todos, pero prácticamente todos. Por ejemplo, el propio protagonista, Sakamoto, fue miembro de la Orden en el pasado. Y aunque las apariciones de Takamura son muy pocas, sin duda nos muestran su absurdo nivel de poder. Por ejemplo, una de las primeras veces que le vemos hacer algo es en un coche. Es un hombre mayor, dormido en el cochecito, apoyado en su espada como si fuera una especie de bastón. Vamos, incluso uno de los otros miembros de la Orden se preocupa de la tía que está conduciendo porque está conduciendo tan mal que a lo mejor le podría pasar algo al viejo. Y sí que le pasa algo. Básicamente, que una mosca le toca los huevos, esto lo despierta y en vez de hacer como una persona normal, apartar la mosca, lo que hace es cortar el coche por la mitad. Sí, literalmente dejó el coche sin capó, sin techo, y obligó a los demás miembros de la Orden a cacharse porque si no morían del corte de este señor. Y ya digo, los miembros de la Orden son top tier, son gente fuerte, resistente, poderosa, y aún así hubieran muerto. Más adelante, mientras que Sakamoto estaba peleando contra uno de
enemigos condenados a muerte, Takamura apareció por ahí de chill, cortó el edificio donde estaban y se fue tranquilamente. Pero tío, entró, cortó y se fue, no hizo nada más, pero partió un edificio por la mitad. Cuando Uzuki y Gaku están atacando uno de los edificios de Aja, Takamura aparece. Ya desde la distancia, personajes como Gaku, que es un personaje relativamente poderoso en el universo, detecta que algo peligroso está llegando. Gaku recibe una auténtica paliza por parte de Takamura, al punto de que tiene que huir para reunirse con su jefe, y este, al enterarse de que el viejo está vivo, se caga en todo porque esperaba que la hada ya se lo hubiera llevado por delante, porque era un auténtico problema para sus planes. Cuando Takamura llega a donde estaban Sakamoto y Uzuki, porque obviamente el hombre va más lento, al final es mayor, su mera presencia obligó a todos a huir, tanto que para que Uzuki pudiera huir tuvo que sacrificar a su secuaz Uda, que básicamente se explotó. Pero sin duda, su hazaña más loca, con la cual nos deja claro que estaba a un nivel completamente superior a todo el verso, es cuando enfrenta en una pelea a Sakamoto, Nagumo y el propio Uzuki. Bueno, Uzuki entre comillas, pero ni juntos podían. Por ejemplo, Nagumo le deja claro a Sakamoto que ni en su versión flaca tiene oportunidad contra Takamura. Y no solo al viejo no le afecta la edad, sino que el propio Sakamoto nos deja claro que es más fuerte que antes, que a más viejo se hace el mamonazo es más fuerte. El viejo era tan chat que básicamente Sakamoto estaba intentando romperle la espada, darle el filo de la espada. El viejo utilizaba los disparos de Sakamoto, es decir, las balas, para afilar su espada. No es coña, en mitad de una pelea estaba afilando la espada. Y la única razón por la que ganaron a Takamura fue porque básicamente Uzuki, bueno, ese señor tiene problemas mentales muy duros y básicamente en momentos de estrés crea otras personalidades. Y por así decirlo, entre el estrés que le provocó perder a varios miembros de su grupo y el miedo que sentía hacia Takamura, pues Uzuki creó a Takamura 2, creó su propia personalidad de Takamura para matarlo, que la única forma de matar al viejo fue crear a la versión joven del viejo, porque si no, no había forma de matarlo. Otro Takamura tuvo que matar al Takamura original, así que sin duda es un ejemplo claro de secundario absurdamente roto en su universo. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que toca, darle like, suscribiros y todo eso. Adiós.